Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a aprender el tema Activity Codes en Primavera P6. Los Activity Codes básicamente son, digamos, parámetros que tú puedes colocarle a las actividades del cronograma para poderle dar al cronograma cierta forma que te convenga a ti para, por ejemplo, hacer un reporte, hacer una presentación ante tu jefe o simplemente obtener información que a ti te gustaría obtener por conveniencia, digamos. Entonces, por ejemplo, tenemos este pequeño cronograma en el que le he puesto cuatro fases, que son las fases de gestión, diseño, procura y construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente es crear activity codes para estas fases. Por ejemplo, para la fase, voy a crear un activity codes para estas fases y dentro de este activity codes de fase del proyecto voy a crear subcategorías que vendrían a ser las fases en sí mismas. Y por ejemplo, también lo que voy a hacer es crear otro activity codes para los edificios de la fase de construcción. Entonces, por ejemplo, ahí voy a crear un activity code que sea para, para el edificio, para el activity codes, el activity code que se llame edificio, y dentro de ese activity code va a estar las dos subcategorías, el edificio uno y el edificio 2. Pero obviamente lo que primero hay que hacer, lo que primero se tiene que hacer es crear el activity code. Entonces, acá vamos a Enterprise, Activity Codes, vamos a Project y simplemente vamos a Modify y creamos el Activity Code. Por ejemplo, yo le voy a poner Activity Code ejemplo. Lo que hacemos acá, como está en la categoría Project aún, tenemos que mandarlo a global, porque cuando lo mandamos a global recién se puede utilizar en el proyecto que estás utilizando en ese momento. Entonces le ponemos make global para mandarlo a global, nos vamos a global y yo lo voy a crear como activity code ejemplo, ¿no? Que es este. Y dentro de ese activity code creamos las subcategorías que les dije. Entonces, como yo ya las he creado, por ejemplo, como les dije, he creado el activity code fase del proyecto, que hace referencia a la fase de gestión, a la fase de diseño, a la fase de procura y a la fase de construcción. Entonces, esas fases eh, yo le asigno un código. Por ejemplo, la fase de gestión le asigno el código G, que es el código que después voy a introducir en las actividades, que esto lo voy a hacer después. Al diseño obviamente le he puesto D, a procura P y a construcción C. Y luego, por ejemplo, les dije que no solamente iba a crear el activity code de las fases, sino de las especialidades, que en este caso son las especialidades que ahorita lo voy a mostrar, que no se está viendo ahorita en el cronograma, pero ahorita lo voy a mostrar. Y estas cuatro fases son estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y acabados, ¿no? Estas cuatro especialidades están dentro de las actividades del edificio, que ahorita se va a mostrar. Y otro activity code que he creado es el edificio en sí mismo, que es he creado dos subcategorías, el edificio 1 y el edificio 2, que le he puesto un código ED1 y ED2. Y todos estos activity codes, todas las fases, o sea, todos los activity code, fase de proyecto, edificio y especialidades, y también he creado de partida, tienen sus subcategorías, como le he mostrado, ¿no? Haciendo una recapitulación, fase de proyecto tiene cuatro subcategorías: gestión, diseño, procura, construcción. En el caso de especialidad tiene estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, acabados. En el caso de edificio tiene los dos edificios y su respectivo código a la izquierda. Y en el caso de partida, acá creé un activity code que también tiene sus subcategorías, que son acero, encofrado y concreto. Y tienen sus códigos, ¿no? 10, 20 y 30. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es agregar los activity codes, digamos, dentro de las actividades.
Entonces, por ejemplo, yo ya los he agregado, pero voy a hacer un ejemplo para la fase de gestión. Entonces, si se dan cuenta, en la fase de gestión tenemos un nivel que está debajo que le he llamado hitos, y dentro de ese paquete de trabajo hitos hay actividades, que son estos tres hitos. Entonces, lo que yo voy a hacer es agregarle el activity code, en este caso, en estas actividades, de la fase de gestión, para que después, cuando ya le agregue todos los activity codes, los cuatro que he creado, que son estos cuatro de acá que se pueden ver, cuando yo le agrega a las actividades su respectivo activity code, luego voy a poder eh, darle forma al cronograma a mi conveniencia a partir de esos activity codes. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas actividades de gestión, le voy a agregar el activity code G, ¿no? El G que está acá. Y para hacerlo de manera, digamos, más eficiente, pongo el tab con clic hasta la última actividad de la fase de gestión, y luego control E para que se copie automáticamente digamos, los activity codes de gestión para estas actividades de gestión. Lo mismo hago para diseño, como se dan cuenta, lo mismo para procura y lo mismo para construcción. O sea, todas las actividades de construcción tienen el C de construcción, de la fase, del activity code fase del proyecto. Y luego, obviamente, eso mismo hago para el activity code de edificio. Todas las actividades del edificio 1 van a tener el activity code ED1 que estaba acá lo puedo mostrar nuevamente para que se vea. En el activity code edificio tiene dos subcategorías, ED1 y ED2, que son los que estoy agregando acá, ¿no? Y para el edificio 2, sus actividades tienen el activity code ED2, ¿no? Acá están las actividades del edificio 2 y tiene el ED2 como activity code del edificio. Y lo mismo hago para el activity code de especialidad. Por ejemplo, el caso de estructuras, todas las actividades de estructuras tienen un código 001, como estaba acá en el activity code. Esto era especialidad, tiene un código 001 estructura, e instalaciones sanitarias, por ejemplo, 002, y eso es lo que coloco acá, ¿no? Eso ya lo he colocado en realidad. Y esto lo coloco para las actividades del edificio 1 y para las actividades del edificio 2. Y para el caso del Activity Code de partida, he solamente creado tres subcategorías: acero, encofrado y concreto, y le pongo simplemente el 10, 20 y 30. Entonces, por ejemplo, para la actividad acero del edificio 1, el que tenemos acá, tiene un Activity Code C por la fase, está en la fase de construcción, como se puede ver acá. El acero del edificio 1 está en la fase de construcción. Está dentro del edificio 1, dentro del ED1, está dentro de la especialidad de estructura, que es el 001, que es el código que yo le puse, y está o tiene el código del Activity Code 10, que es el código que está en la pestaña que creé acá arriba. En el caso de las partidas, el acero es el 10, tiene un código de 10. Entonces, lo que he hecho es colocarle los respectivos activity codes a cada una de las partidas, y a partir de eso puedo darle forma al cronograma a mi conveniencia. Entonces, por ejemplo, en la fase de construcción, en los edificios, cada edificio tiene su estructura, ¿no? Tiene su paquete de trabajo estructura, llamémoslo así. Por ejemplo, el edificio 1 tiene un porcentaje de avance, en este ejemplo, la estructura tiene un porcentaje de avance de 75.56, y el edificio 2 tiene un porcentaje de avance de 4.44. La estructura del edificio 2 tiene un porcentaje de avance de 4.44. Pero ¿qué pasa si le digo al primavera que solamente me dé el porcentaje de avance de la estructura, de toda la construcción? No quiero por edificio, sino de la especialidad de estructura. Entonces me voy acá a Group and Short By, y por defecto el primavera
te entrega de acuerdo al WS, ¿no? El WS1 tiene el color negro, como se puede ver el título. El WS el Level 2 tiene el color amarillo, que vendrían a ser en este caso las fases del proyecto para mi ejemplo. Y el WS3, por ejemplo, tiene celeste, que vendría a ser los edificios, por ejemplo. Pero lo que yo quiero es darle la forma que me conviene. Entonces lo que yo quiero, como les dije en el ejemplo, es darle u obtener el porcentaje de avance de estructura nada más, no por edificio, sino de la especialidad de estructura. Entonces me voy a buscar, le voy a dar primero el WS1, que es el título, el KD fase del proyecto, que lo va a distribuir las actividades por fase, y el siguiente que voy a llamar es por especialidad. Y lo que va a hacer el programa es darme vamos a decirlo así, ya no lo ha separado por edificio, sino lo que ha hecho el programa es colocar todas las actividades que se encuentran en la especialidad de estructuras. Entonces con esto puedo saber cómo va eh, la especialidad de estructura, cómo va el porcentaje de avance, por ejemplo, de la especialidad de estructura, pero no por edificio, sino como especialidad en total engloba los dos edificios. Acá se puede ver que están las actividades del edificio 1 y las actividades del edificio 2. Y por ejemplo, si mi jefe me pide cómo va la especialidad de estructura, cuál es el porcentaje de avance, hago este configuración y puedo obtener que es 40%. Y si se dan cuenta, cuando estaba por edificios, tenía un porcentaje distinto porque estaba por edificios la configuración. Pero esta configuración ya está englobando los dos. Entonces vota un porcentaje de la especialidad. Otra forma de utilizar los activity codes, que ya vendría a ser lo último de este video, es haciendo un filtro, por ejemplo. Tú haces un filtro, yo le he llamado construcción, ¿no? En este caso lo que he hecho es colocarle cuando el activity code KD-fase del proyecto contiene el valor de C. ¿Qué significa esto? Que lo que me va a hacer este filtro es filtrar todas las actividades que tengan como activity code de fase del proyecto C. O sea, C es construcción, como se pudo ver acá. Acá se puede ver que C es construcción, ¿no? Como se puede ver acá. Entonces, lo que va a hacer el filtro básicamente es filtrarme todas las actividades de construcción. Y ya no tengo que estar haciéndolo de otra forma. O sea, de esta forma es una forma sencilla, ¿no? Simplemente el filtro es donde el KDF hace el proyecto contiene el C, ¿no? Si le pones contiene el D, te va a filtrar las actividades de diseño, por ejemplo. Entonces, simplemente le doy a play para que se vea y ahí me está filtrando todas las actividades de construcción. Y ahí puedo ver el porcentaje solamente de la fase de construcción. Ya no veo todas las actividades, sino solamente estoy filtrando las actividades de la fase de construcción. Entonces, básicamente para eso era el video, para enseñar dos ejemplos de cómo se puede utilizar los activity codes, cómo crearlos, cuál es el uso y darles este ejemplo, porque en realidad se pueden hacer de varias formas, digámoslo así, y enseñarles este ejemplo para que lo puedan aplicar en sus proyectos. Así que si les ha gustado, denle like y suscríbanse. Gracias.